Agenda del Fondo Monetario Internacional, mejorar recaudación versus nuevos impuestos, es el tema que desarrollaremos hoy junto al economista Gerardo Corrales en este programa La Voz del Contador Privado. Agradecemos como siempre a nuestros patrocinadores Cyberfuel y Tecapro por este espacio. Damos inicio. Hola, bienvenidos a un programa más de La Voz del Contador Privado. Me acompaña mi estimado compañero de Junta Directiva, Adrián Malé, y hoy les tenemos para ustedes una agenda muy interesante. Así es, don Kevin, amigos, hoy nos acompaña el señor Máster en Economía, Gerardo Corrales Brenes, con el tema Agenda Política, el Fondo Monetario Internacional, y lo vamos a enfocar desde el punto de vista de si necesitamos mejorar la recaudación o necesitamos estos nuevos impuestos. Sí, claro, pero antes de comenzar con esta importante entrevista que es tan apasionante para nosotros los contadores, vamos a hablarles un poquito de nuestras comisiones de trabajo, porque sabemos que para ustedes es muy importante saber sobre lo que acontece con nuestra amada institución. Acompáñenos. Y antes de continuar con nuestra entrevista de fondo, que va a estar muy interesante, tengo por acá a mi estimable compañera de Junta Directiva, doña Giselle Hernández, quien además es la directora de la Comisión de Sororidad y Respaldo a la Mujer, y nos trae muy buenas noticias. Doña Giselle, bienvenida, ¿cómo me le va? Kevin y compañeros, muy bien, muy contenta de formar parte de esta comisión. Quiero recordarles que el empoderamiento de la mujer es parte de un pacto mundial y que la Organización de las Naciones Unidas tiene como prioridad el empoderamiento de la mujer a la par de la erradicación de la pobreza y la lucha contra el cambio climático. Nuestra amada institución sabe muy bien lo importante que es la inversión en el liderazgo de la mujer. Y sabe también que a nivel mundial esto está dejando muchos réditos, doña Giselle. Sabemos también que a final de este mes tenemos un evento muy importante. Si gusta nos cuenta un poquito sobre eso. Kevin, estamos muy emocionadas. Para celebrar el Día de la No Violencia contra la Mujer, tenemos un congreso los días 23, 24 y 25 de noviembre. 3 días donde vamos a estar compartiendo un tema muy interesante. El nombre de este congreso es Resiliencia y Éxito. Qué bien, doña Giselle, suena muy interesante. Háblenos un poquito de los expositores. Kevin, como le digo, sumamente emocionadas porque los expositores son personas que nos van a enseñar el verdadero concepto de la palabra resiliencia. Ellos han obtenido un gran éxito y nos van a empoderar. Pero también quiero contarles que al final la comisión va a estar hablando un tema interesantísimo, el 25 de noviembre, de hecho. Evite ser utilizada. Ah, qué interesante. Y bueno, es por eso que los invitamos a que estén muy atentos a nuestros canales de información y nuestras redes sociales para que puedan inscribirse y disfrutar de este evento. Doña Giselle, ¿todos pueden inscribirse? Claro, Kevin, está abierto para todos nuestros colegiados, hombres y mujeres. Qué lindo, doña Giselle. Y muy importante, ¿cuál sería el correo de contacto por si tienen alguna duda? Si ustedes tienen alguna duda o quieren contactarse con nosotros, tenemos el correo comisiones@contador.co.cr. También tenemos el chat abierto para todas las compañeras colegas en el número 8571-3710. Así que escríbanos, son bienvenidas
para fortalecer estos lazos de solidaridad y amor entre nosotras. Qué bien, doña Giselle. Y bueno, entonces ahora continuamos con nuestra entrevista de fondo y tenemos por acá a nuestro estimado compañero de Junta Directiva, don Adrián Malé, que trae un invitado muy especial. No se nos vaya. ¿Qué tal? Continuamos en su programa La Voz del Contador. Como les mencionábamos hace un momento, hoy nos acompaña el señor Gerardo Corrales Brenes, quien es economista y además es director del programa Economía Hoy. Don Gerardo, bienvenido. Muchas gracias a Adrián y al Colegio de Contadores Privados por esta oportunidad de participar aquí en La Voz del Contador. Me parece que es una labor muy importante que ustedes tienen para sus afiliados en cuanto a mantenerlos actualizados sobre la realidad, en este caso económica del país. Así es. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y es, don Gerardo, que estamos en el proceso de las elecciones presidenciales 2022 y todo esto conlleva a decisiones políticas, ¿verdad? O lo que conocemos comúnmente como el populismo, ¿verdad? Lo que tienen que hacer ellos en tema populismo. Y la agenda del Fondo Monetario es algo que está sobre la mesa en este momento. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo está llevando el orden del día de la Asamblea Legislativa. Es decir, que durante estos meses que vienen, lo que se va a discutir son los proyectos o el orden de los proyectos que el Poder Ejecutivo quiere poner sobre la mesa. Y tenemos una lista de proyectos, ¿verdad? Una agenda con que se comprometió el gobierno o el Poder Ejecutivo con el Fondo Monetario, don Gerardo. Entonces tal vez si abarcamos un poquito, empezando desde la perspectiva, ¿qué fue lo que se comprometió el gobierno en este momento con el Fondo Monetario? Bueno, tal vez empecemos por los antecedentes. Lamentablemente el país desde el año 2007 viene arrastrando un desbalance de las finanzas públicas. El año 2007 fue el último año donde el país tuvo un superávit primario. Ustedes pues entenderán muy bien ese concepto al ser contadores. Los ingresos del gobierno central fueron mayores que los gastos, tanto gastos corrientes como gastos de capital. Pero a partir de ahí empezamos a tener un déficit. Y mi preocupación es que, si bien es cierto, nuestra Constitución política en el artículo 176 establece un principio de equilibrio presupuestario en el sentido de que los gastos no pueden superar a los ingresos, nuestros congresos y nuestros poderes ejecutivos han estado brincándose esa norma. ¿Cuál es la consecuencia? Lo que tenemos hoy, un problema serio de desbalance en donde el año pasado el déficit fiscal alcanzó prácticamente el 8% del Producto Interno Bruto y el déficit primario fue cerca de 3.9% del PIB. Y todos estos huecos o todos estos faltantes los hemos venido llenando con deuda, más deuda todos los años. Y eso nos ha llevado a un nivel de apalancamiento o un nivel de endeudamiento que subió del 24% en el 2007 a lo que tenemos hoy. Más del 70% de nuestro Producto Interno Bruto es deuda. Eso en plata significa cerca de 43.000 millones de dólares. Y si le agregamos la deuda de los entes descentralizados como el ICE, Recope, la Caja, ya nuestra deuda supera los 50.000 millones de dólares. Entonces tal vez lo que los ticos no entendemos es que cada uno de nosotros, por deuda de gobierno y del sector público, debe más o menos 10.000 dólares. O sea, a las deudas que cada familia tiene o cada empresa tiene por su casa, por su carro, por su negocio, hay que sumarle por cada persona en el hogar 10.000 dólares de deuda. Y esa es la situación que este gobierno ha tratado de buscar una salida, y esa salida fue acudir al Fondo Monetario Internacional. El fondo es un organismo multilateral, o sea, pertenece a distintos países, más de 140 países pertenecen al fondo, uno de ellos es Costa Rica. El fondo nace después de la Segunda Guerra Mundial con un propósito de darle estabilidad al sistema financiero mundial
y tiene distintas posibilidades de operación. Una de ellas fue la facilidad rápida. A propósito de la crisis del COVID, Costa Rica ya acudió a esa facilidad rápida y nos desembolsaron el año pasado $500 millones sin ningún tipo de condición. Y luego hay otras dos alternativas, lo que se llama un contrato de crédito stand-by y lo que se llama un contrato de crédito de facilidad ampliada. La diferencia entre uno y otro es más o menos el plazo de ejecución de las condiciones, porque estos contratos sí condicionan al país. Y el país optó por la facilidad de crédito ampliada, cuya ejecución toma 3 años. El stand-by, la ejecución toma 18 meses. Entonces, Adrián, hoy estamos sometidos a una serie de compromisos cuantitativos y cualitativos. Los cuantitativos, hay una misión del Fondo Monetario que viene cada 3 meses al país a evaluar si los estamos cumpliendo. ¿Cuáles son estos? La inflación. El Banco Central tiene un compromiso, metas de inflación, de no superar el 2% al 4%, un rango de metas de inflación. Hemos estado por debajo de eso. Hoy ha estado subiendo un poco por el tema de la inflación mundial, ¿verdad? El tema de la crisis de los contenedores, el aumento de las tarifas de transporte marítimo ha hecho de que la inflación costarricense se acerque ya al 2%, pero estamos cumpliendo. Luego el saldo de la deuda pública tiene un techo, no podemos superar cierto nivel de deuda pública. El déficit primario también tiene un techo y por último tenemos el saldo de las reservas monetarias internacionales que tiene el Banco Central, que el Fondo Monetario dice no pueden bajar más allá de $4.300 millones, descontando de las reservas actuales, que son como 7.300, el encaje mínimo legal o los depósitos que los bancos hacen en el Banco Central, porque esa parte no le pertenece al Banco Central. Pero a tu pregunta específica, también hay metas de carácter cualitativo y básicamente son proyectos de ley. Proyectos de ley no que el Fondo Monetario haya impuesto, sino que este gobierno en una carta de intenciones de abril de este año le ofreció al Fondo Monetario. ¿Con qué propósito? Con el propósito de pasar de un déficit primario el año pasado, en donde los ingresos se quedaron cortos respecto a los gastos en 3.9% del PIB, queremos llegar a un superávit primario en el 2023 de un 1%. O sea que el tamaño del ajuste que este país le ofreció al Fondo Monetario es de prácticamente 4.9% del PIB. Eso en plata, para que lo tengamos claro, el Producto Interno Bruto de Costa Rica son $60.000 millones. Quiere decir que el 5% son $3.000 millones de aumento de ingresos o recorte de gastos o una combinación de los dos que el país tiene que hacer. Y eso se hace a través, como lo estabas diciendo, de una agenda de proyectos que arrancó ahora en la primera semana de noviembre con la agenda extraordinaria. Entonces, si querés, vamos repasando cada uno de ellos. Le quería comentar, don Gerardo, recientemente esta misión que usted dice del Fondo Monetario estuvo en Costa Rica, creo que fue para el mes de octubre, ¿verdad? Donde ellos nos indican y nos dicen que vamos bien, que se va cumpliendo, como bien lo decía usted, pero que todavía falta un poquito más de empuje y de cuidado, ¿verdad? Ahora, en la corriente legislativa, como bien usted lo menciona, tenemos alrededor de 6, 7 proyectos, ahorita los vamos a ir abordando, que son muy interesantes, ¿verdad? Porque vienen de ingresos y vienen de recorte de gastos. El tema, para profundizar un poquito más, don Gerardo, ¿es necesario plantear nuevos impuestos para mejorar el tema de los ingresos con esta intención o esta carta de intención que se le hizo al Fondo Monetario? ¿O debemos aprender a recaudar los impuestos que ya tenemos? Actualmente tenemos 110 impuestos en Costa Rica, alrededor de 110 impuestos, donde los más importantes, impuesto de renta, el IVA, el de la propiedad, ¿verdad? Y los otros ya vienen a ser un poquito, casi que no hacen ni cosquillas, ¿verdad? Porque son realmente pequeños, pero siguen siendo impuestos. Entonces,
¿realmente es necesario implementar más impuestos? ¿O podemos pensar en mejorar una recaudación? Podemos pensar el tema de los contadores, ¿verdad? Que sean los contadores, o que sea exigido que los contadores presenten las declaraciones de los contribuyentes, como se hace en otros países, que sean auditados, diferentes medidas que no necesariamente sean impuestos. Bueno, a ver, desde los tiempos bíblicos a nadie le gusta el tema de los impuestos. Por eso se llaman impuestos, no se llaman voluntarios. Porque los impuestos lo que hacen es extraerle recursos a las empresas o a las familias. Le quitan capacidad de compra a las familias o capacidad de inversión a las empresas. Y como usted dice, Adrián, el sistema tributario costarricense es un sistema muy complejo. Hay más de 110 impuestos, pero los primeros 4 que usted mencionó, falta ahí el impuesto a combustibles, representan prácticamente el 94% de la recaudación. O sea que por lógica y por eficiencia de la tributación, uno de los primeros pasos del próximo gobierno, quien quiera que sea que gane, es simplificar ese sistema tributario. Cuesta muchísimo pagar impuestos, y ustedes que son contadores saben, ¿verdad?, de todos los trámites y todas las congojas que hay que hacer, cuando lo lógico es simplificar y concentrarnos en una menor cantidad de impuestos. Lo segundo, para entender el problema, porque si usted me dice más impuestos, la respuesta inmediata es no. Nadie quiere pagar más impuestos, sobre todo cuando hay evidencia de ineficiencia en el gasto. Entonces, lo primero que el gobierno tiene que hacer es demostrarle a la ciudadanía que se está tomando en serio el tema del recorte del gasto, el tema de la eficacia, el tema de la eficiencia. Porque el tamaño del presupuesto del gobierno, para que más o menos ustedes que son contadores y les gustan los números como yo, tengan las cifras, nuestro presupuesto anual del gobierno, que reúne a 175,000 funcionarios, es más o menos de 19,000 millones de dólares. Eso sin los extraordinarios que han ido incluyendo. Eso sin los extraordinarios, digamos, ese es el presupuesto ordinario aprobado en la Asamblea Legislativa. Y los impuestos apenas llegan, digamos para el 2022 subió un poco, a 10,000 millones. O sea que hay un hueco fiscal. Y el hueco fiscal es de 10,000 millones de dólares. Ustedes que son contadores, imagínense lo que sería que ustedes llegaran a una empresa o a una familia y les revisaran y les certificaran sus ingresos y sus gastos y les dijeran, aquí tenemos un pequeño problema. Nos faltan 10,000 millones de dólares. ¿Cuál es el tema? La composición de ese gasto. Resulta que de ese gasto de 19,000 millones de dólares, cerca del 45%, entre comillas, tiene destino social. O sea, son gastos de educación, son gastos de salud, porque así como hemos venido sacando la tarjeta de crédito para financiarnos, hay que pagar. Y resulta que entre amortizaciones e intereses ya se va casi el 45% del presupuesto. O sea que ahí en 2 rubros tenés ya el 90% del presupuesto. Lo que queda que son los gastos de capital, que se llevan como el 5 o 6% del presupuesto, son las inversiones en infraestructura, en carreteras, en hospitales, que nos van a dar productividad futura, y lo otro son las compras en bienes y servicios. Entonces, suponete, meramente para los seguidores de La Voz del Contador, que decimos, primero vamos a recortar totalmente el gasto. Despedimos a los 175,000 funcionarios públicos, ¿verdad? Eso es un ahorro más o menos del 24% del presupuesto nacional. El segundo rubro en importancia es eliminamos todas las transferencias corrientes. ¿Cuáles son esas transferencias? La más importante son las transferencias a los programas de pensiones distintos al régimen de invalidez, vejez y muerte, con cargo al presupuesto. ¿Qué estamos hablando ahí? Pensiones del magisterio, pensiones del Poder Judicial, pensiones de la Asamblea Legislativa y de los otros entes. Se llevan casi 2,000 millones de dólares. La siguiente transferencia en importancia es el FES, las transferencias que se van a las universidades públicas, el Fondo de Educación Superior, se lleva casi 1,000 millones de dólares. Bueno, suponete que eliminamos todas las transferencias. La sorpresa que nos podemos llevar es que aún así, ¿verdad?, hay un faltante. Nos faltarían como 1,500 millones de dólares
para atender el servicio de la deuda y para atender los gastos de capital. O sea que el problema que tenemos nosotros de desbalance fiscal es de tal magnitud que aún eliminando todos los gastos, ¿verdad?, corrientes, hace falta recursos frescos. Entonces, aunque no nos guste, tenemos que trabajar en varios frentes. Uno, el que vos estás mencionando, la evasión y la elusión fiscal. La evasión, todos sabemos que es una acción ilegal, son prácticas ilegales para no pagar impuestos. Ojalá que ninguno de ustedes se preste a ese tipo de cosas. Bueno, en octubre del 2020 tuvimos la primera sentencia de cárcel, ¿verdad? Después de un Correcto. proceso muy largo, ¿verdad? Que ya todos los contadores lo hemos conversado y lo hemos difundido en diferentes medios, de un proceso de años de revisión, de investigación, que al final se logró probar lo que fue la evasión, que también recientemente se entregó porque estaba entre las más buscadas, Sí. ¿verdad, muchacha? Sí, lamentablemente fue una familia de comerciantes que evadieron al fisco, no me acuerdo ahora si era por $300,000, y el castigo es bien severo. La nueva ley de fraude fiscal penaliza hasta por 10 años de cárcel. Y efectivamente el papá y la hija estaban fugitivos, recientemente la hija se entregó, el papá todavía no aparece. Y entonces ese es el tipo de cosas que como asesores financieros y contables que somos, hay que hablarle a los empresarios y a las familias de los riesgos que se corren en ese sentido. Y luego está la elusión, que mucha gente puede decir, no, es que la elusión es legal. Sí, pero hay ciertas prácticas que hacen que quede la duda si realmente es algo que la ley me permite, como la deducción del pago de intereses o de otros gastos de mi renta líquida gravable, o si estoy haciendo prácticas como decir, le voy a poner un valor a la marca de mi negocio, se la vendo a otra compañía en un paraíso fiscal, en Bahamas, Gran Caimán, y entonces todos los meses yo, compañía costarricense, le paso un gasto deducible para la regalía o el pago de esa franquicia. Todas esas asimetrías y planeamiento fiscal que realizan, ¿verdad? Correcto. Que muchos dicen, es legal, pero no es moral, ¿verdad? Pero en realidad no es tan legal tampoco, ¿verdad? Sí. Porque no está dentro del parámetro. Entonces ahí, a tu pregunta, Adrián, mi tema es que no nos podemos cerrar. Yo sé que todo el mundo quisiera no pagar más impuestos, pero tenemos dos situaciones. Hay impuestos a las personas físicas y hay impuestos a las personas jurídicas. Hay un estudio del Banco Mundial que se llama Doing Business, en donde se estima que la carga tributaria efectiva, corporativa, o sea, empresarial en Costa Rica, llega ya, incluso antes de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que fue en el 2018, a un 58%. O sea que vos como empresario tenés que pagarle más de lo que ganás a tu socio gobierno, de lo que te queda a vos como utilidad después del pago de impuestos para reinvertir y para el pago de dividendos. De manera tal que para mí el tema no está en más impuestos empresariales, sobre todo que tenemos un problema de desempleo. Hay cerca de 400,000 familias que no tienen empleo, 15.4% de la fuerza laboral está desempleada. Pero a nivel personal, ¿verdad?, uno de los grandes problemas de Costa Rica no es su modelo de desarrollo. El ingreso per cápita de Costa Rica se ha triplicado en los últimos 30 años. O sea, ha sido exitoso. ¿Cuál es el problema? La gran concentración. Es que el ingreso se ha estado concentrando en los deciles de ingresos más altos, 8, 9 y 10. Y por el contrario, los deciles del 1 al 4 se están volviendo cada vez más pobres. Quiere decir que la clase media, que había sido la gran diferencia de Costa Rica con el resto de países hermanos centroamericanos, se ha venido achicando. Y eso sí es un problema porque pone en riesgo el Estado Social de Derecho, polariza la sociedad. Pero sí es cierto que para ciertas personas de los perfiles de ingresos más altos, todavía hay posibilidad solidariamente de contribuir con impuestos. Aquí la gran pregunta es si el paquete que mandó el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa de ingresos frescos cumple esos criterios de que sean impuestos progresivos y no regresivos, que hagan más pobres y que lamentablemente si estás desempleado
si la informalidad llega ya prácticamente a la mitad de los ocupados, 1 millón de personas que prefieren tirarse a la informalidad, no pagar impuestos, no pagar cargas sociales, lo que tenemos es que no hay ingresos suficientes para sostener toda la institucionalidad del país y se pone en riesgo el Estado de Derecho. Sí. Don Gerardo, hemos escuchado en reiteradas ocasiones al Ejecutivo decir, estamos cambiando deuda cara por deuda barata. ¿Realmente es deuda más barata? ¿Es algo que este tipo de medidas sí nos beneficia en relación a cómo se buscaba la deuda pública anteriormente? Sí, vamos a ver, de la deuda total del gobierno, que son estos 43.000 millones de dólares, solo el 20% es deuda externa, el 80% es deuda interna, o sea, son títulos valores que el gobierno emite y que se negocian localmente. Y la gran preocupación es que de ese 80%, el 70% está en manos de mismas entidades del sector público. Los bancos del Estado, la Caja, el INSS, el ICE. Es súper contradictorio. Es como que en una familia papá y mamá están endeudados y los hijos, en vez de llegar a ayudar, ¿verdad?, le dicen, ¿qué? Papá y mamá, ustedes están endeudados con la tarjeta. Aquí les doy un préstamo. Y me pagan tasas de interés bien altas, ¿verdad? O sea, no es posible que los mismos hijos estén sangrando a los papás. Eso es lo que está pasando en Costa Rica, que las tasas de interés de la deuda interna, al ser un mercado muy pequeño, se han disparado, sobre todo en el 2018, que el país estuvo a punto de entrar en un default que se llama incumplimiento de pago de sus obligaciones, y el Ministerio de Hacienda tuvo que pagar tasas de interés del 11-12% en dólares, cuando internacionalmente se consiguen tasas de interés del 4%, 5%, o a través de organismos multilaterales se consiguen a 15 años plazo a tasas de interés de menos del 3%. Que ese es el aporte del Fondo Monetario Internacional, no es el crédito que nos van a dar de 1.778 millones de dólares en 3 años, o sea, estamos hablando más o menos de desembolsos de 600 millones de dólares por año. Eso sale a 10 años plazo, con 6 años de gracia, a una tasa de interés como del 3%, cuando si saliéramos a captar eso aquí en el mercado interno nos saldría como al 6%, sino que el fondo da credibilidad, le da seguridad. ¿A quién? Al Banco Mundial, al BID, al Banco Centroamericano, a la Agencia Francesa para el Desarrollo, a la Corporación de Fomento, y ellos están dispuestos a prestarnos dinero, alrededor de 3.000 millones de dólares están en espera a 15 años plazo a tasas de interés entre el 2 y el 3%. Ojo, sí hay que poner el candado, porque si no esto es echarle agua a un canasto. Que esos recursos blandos que vienen no vayan a financiar gasto corriente, porque entonces sigue la fiesta. Y los diputados sí están haciendo eso. Cada préstamo de multilateral que se aprueba viene con la coletilla, que es un 10% para amortizar a la deuda que el gobierno le debe a la Caja del Seguro Social, y el otro 90% es para sustituir deuda interna, que es más cara. Entonces no hay que confundirse en el sentido de que nos estemos endeudando más. No, estamos cambiando la composición. Menos deuda interna cara por más deuda externa barata. Pero para eso se requiere abrir la llave, y la llave depende de los proyectos de ley que se presentaron en la Asamblea Legislativa. Que a eso quería llegar, don Gerardo. Ahorita, con todo lo que pasó con el tema del marchamo, ¿verdad?, la forma en que el presidente abordó el tema, que guardó silencio, que se esperó hasta el último día, que a las 6 de la tarde vetó el proyecto que decían los diputados, enterró cualquier posibilidad de un ajuste a ese proyecto. Y entendemos la posición de ellos, porque ellos lo que buscan son ingresos frescos. Pero ahora viene la parte donde los diputados tienen que votar proyectos que está poniendo el Ejecutivo. Y tienen cierta molestia por esta decisión o la forma en que el presidente lo manejó. Y los proyectos que se van a discutir o que están sobre la mesa son los que se necesitan para cumplir la carta de intención con el fondo. Entonces,
Inicialmente podemos verlo o abordemos el tema de cuáles serían las sanciones si no se cumple con esa agenda o esos proyectos de la carta de intención. ¿Cuáles sanciones podríamos tener a raíz de no cumplirle al fondo lo que se le prometió? Sí, una vez suscrito el convenio de facilidad ampliada con el Fondo Monetario, que ya lo hicimos, se hacen más o menos 2 desembolsos por año, equivalentes a 300 millones de dólares. Pero los desembolsos están condicionados a que venga la misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional, hagan la evaluación de las metas cuantitativas y cualitativas y remitan ese informe al directorio del fondo. Si el directorio del fondo lo aprueba, hay un nuevo desembolso. El problema es que si ellos vienen y ven que no se ha cumplido, ya sea con las metas numéricas o con los proyectos de ley, levantan la bandera y le dicen al gobierno: señores, ustedes están incumpliendo esto. Les voy a dar un plazo para que ustedes rectifiquen, subsanen, corrijan esos incumplimientos. Pero si en ese plazo no los corrigen, yo como Fondo Monetario le aviso a la comunidad financiera internacional que Costa Rica incumplió el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuál es la implicación de eso? Que todas las ventanillas de acceso a esos préstamos blandos del exterior se cierran. Y entonces tenés que traer ese faltante de 10.000 millones de dólares al mercado interno. ¿De qué tamaño es el mercado interno de ahorros? Lo que se llama la riqueza financiera del sector privado. Todos los ahorros nuestros de empresas, personas, son 50.000 millones de dólares. Pero esa plata ya está colocada en certificados de los bancos, en bonos de gobierno, en títulos valores del Banco Central. Y esa suma crece más o menos un 5% por año. El 5% de 50.000 millones quiere decir que vos podrías tener recursos frescos, más o menos 2.500 millones en el mercado interno, pero ocupás 10.000. Entonces, ¿de dónde va a salir los 7.500 restantes? El gobierno va a tener que ir a pelear con las familias y con las empresas esos recursos. ¿Cómo se pelea? Ofreciendo mayores tasas de interés. Y eso tiene una implicación inmediata, que tu casa de habitación, que tu carro, que tu tarjeta de crédito, que tu financiamiento de maquinaria, equipo, planta, va a ser más caro. Entonces va a limitar la inversión y eso va a causar menos crecimiento, más desempleo. Entonces la importancia hoy, del punto de vista del colegio, es darle seguimiento a esos proyectos, porque si se requiere, cada proyecto tiene un rendimiento, un ahorro estimado o los ingresos frescos que va a generar. Si la Asamblea Legislativa los va a aprobar, porque si no se aprueban, estamos en problemas. Tienen que venir entonces otras propuestas que le digan al fondo cómo me van a cubrir ese ingreso o ese menor gasto que este proyecto implicaba. Sí, bueno, recientemente en noticias hemos visto el tema de que el Ejecutivo está ahí presentando, ajustando los proyectos. Actualmente tenemos el expediente 21.336, que es la ley del marco de empleo público, el expediente 22.354, que es la ley del impuesto especial sobre los premios de lotería y juegos de azar, el expediente 22.324, que es una reforma a la ley general de aduanas, que es un poquito interesante, ¿verdad? Porque desde el 2004 creo que no se le hace reforma. El expediente 22.382, que es impuesto a los inmuebles de lujo para uso habitacional, ocasional o de recreo. El expediente 22.384, que es la ley de aporte solidario y temporal sobre la utilidad de las empresas públicas al pueblo costarricense para el ajuste fiscal. Y uno que ha sido bastante popular, digámosle, entre los comentarios en redes sociales, entre el gremio, los contadores y demás, que es el expediente 22.393, que es el famoso impuesto sobre la renta global dual. ¿Verdad? Que ese ha sido también un poquito polémico, por ahí hemos visto diferentes apreciaciones. Algunos enfocados en recortar gasto público, otros en atraer ingresos frescos. De estos proyectos, recientemente el de marco de empleo público, creo que fue ayer o antier, se aprobó el texto. Y lo que es el de renta global dual y el impuesto a los bienes de lujo, hace poquito se le hicieron unos ajustes
¿qué podemos esperar de estos impuestos? ¿Son regresivos? ¿Son progresivos? Principalmente el de renta global dual, ¿verdad? Que lo que la gente le hacen ver es que usted va a tener todos sus ingresos en un canasto y sobre eso vas a pagar como persona física, ¿verdad? Sí, es lo que les decía, no hay que perder de vista que el compromiso con el fondo es lograr pasar de un déficit primario de 3.9 del PIB a un superávit primario en el 2023 de un 1%. Entonces, numéricamente, andamos detrás de un ajuste de casi 5 puntos del PIB. Andamos buscando 3.000 millones de dólares. Entonces, la forma de medir esos proyectos de ley, primero es decir, bueno, ¿y esto cuánto rinde? ¿Verdad? Y lo otro es lo que estás diciendo. ¿Es un impuesto regresivo o es un impuesto progresivo? ¿A quién afecta? ¿Verdad? Y esos son los ajustes que se están dando. Por ejemplo, el impuesto a las casas de lujo. A mí me parece que de primera instancia está mal llamado, porque inicialmente metiendo terreno, el gobierno pretendía duplicar ese impuesto del 0.25 al 0.50 en las casas de más de 130 millones de colones. Por Dios, o sea, una casa de 130 millones de colones hoy, ¿verdad?, no es una casa de lujo. Para mí una casa de lujo que sí hay en el país y sobre todo en las playas costarricenses, y hay muchos extranjeros que tienen mansiones y que no pagan impuestos, debería pagar esos impuestos, y por eso una de las soluciones es que las municipalidades sean las que recauden ese impuesto. Pero me parece injusto, primero el valor, dos, que se meta el terreno. Entonces los ajustes que se están haciendo es excluir el terreno, ¿verdad?, que sea nada más el valor de la construcción y subir, ¿verdad?, ese piso para que no afecte a las personas de menores ingresos. Esa es la discusión de ese proyecto, pero ojo, ese proyecto solo da el 0.08% del PIB. O sea, dentro de los 5 puntos, estamos hablando, como decía mi abuelita, una cuecha en una plancha. O sea, es más el malestar que está causando en la población que el rendimiento. Si de mí dependiese, yo no entraría a discutir eso, o lo quitaría o pondría un piso bien alto, una tasa mucho mayor. Casas de lujo de más de $1 millón, que sí tienen la capacidad que paguen el 1%, el 2%. Eso existe en Europa, eso existe en Estados Unidos, ¿verdad?, impuestos a la propiedad. Luego tenemos el impuesto a los premios de la Lotería Nacional. Ese nadie lo reclama, porque nadie cree que se va a pegar el gordo navideño, ¿verdad? Pero una vez que se lo pega, claro que ahí sí pega, pega el gran brinco, porque el gobierno le va a quitar el 25% del premio, ¿verdad? Ese genera más o menos 0.12% del PIB. Entonces ve que son fracciones, ¿verdad? El más importante es el que efectivamente ha causado mucha polémica y que ya pasó el filtro de la sala constitucional, que es la Ley de Empleo Público, que ese sí, dependiendo de las entidades que se metan ahí, genera entre 0.9 del PIB y hasta 1.5 del PIB. Por eso el Fondo Monetario está esperando la aprobación de ese proyecto de ley para darle el check a la misión que vino y decir, desembolsen el segundo desembolso de $300 millones. Pero hay otro tema muy importante, que es la aplicación estricta de la regla fiscal. Señores contadores privados, es muy importante que ustedes repasen la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Como asesores que son de familias y de empresas, esa ley del año 2018 vino a cambiar muchos temas, especialmente el título cuarto, que nos dice que dependiendo de la relación deuda al PIB y dependiendo del crecimiento del PIB de los últimos 4 años, el gasto corriente y ahora el gasto de capital no puede crecer más allá de una fracción del crecimiento promedio del PIB de los últimos 4 años. Y ya estamos por encima del 60%. Entonces aplica que esa tasa de crecimiento del gasto no va a ser mayor al 65%. Ese tema es polémico porque, por ejemplo, por influencias políticas, las municipalidades quedaron fuera de la regla fiscal. Entonces pueden seguir haciendo crecer sus gastos. Ya casi entramos a esa parte política, don Gerardo, porque ese es un tema que quiero dejarlo para el cierre del programa. Dentro de
los proyectos que vienen, que están hablando de, bueno, primero ahí usted en noticias puede observar que están planeando pedir más préstamos al BID para el tren y otro tipo de cosas. Pero hay proyectos, o dentro de esos proyectos hay impuestos que la gente no recibe bien. Un impuesto al aguinaldo, un impuesto a un bono escolar, ¿verdad? Se podría considerar que estos son regresivos, ¿verdad? Porque nos va a castigar parejo. Aquí no es por el que más recibe, sino que yo a veces la fuerceo, me va a llegar un poquito y ese poquito también me van a quitar, ¿verdad? Que es algo que la gente cuestiona mucho. Entonces, podríamos decir que hay de las dos partes, hay impuestos progresivos y hay impuestos regresivos, pero que vamos caminando. Vamos a ver, el impuesto al aguinaldo es una propuesta que precisamente el día de ayer algunos funcionarios del BID hicieron en el Congreso y de inmediato, claro, estamos en una campaña electoral, todos los candidatos dijeron que no, que ellos se oponen, incluyendo el presidente de la República. Entonces yo no le veo ambiente al impuesto al aguinaldo. Lo que sí me parece mal, que fue un logro de la mesa de diálogo, es que la Sala Constitucional ha dicho que el salario escolar es un salario, que es parte de las remuneraciones. Entonces hay un principio legal que es el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué yo, empleado privado, sí me graban todos mis salarios y por qué al funcionario público no se le graba el salario escolar? Ojo, se estaría respetando el piso exento. Por debajo de 840,000 colones, y ustedes lo saben muy bien, nadie paga impuestos en este país personales. Por encima de 840,000 se va en gradas pagando el 10, 15, 20 y 25%. De manera tal que cuando uno saca la tasa promedio de impuesto de gente que gana buen dinero, en comparación a otros países, ojo, la tasa impositiva personal no es tan alta en Costa Rica. Y eso se respetaría en el caso de gravar el salario escolar. El 80% de los funcionarios públicos quedarían fuera del pago de ese impuesto. Pero olvidémonos, porque ayer el Congreso dijo en este ambiente electoral, no estamos de acuerdo con el impuesto al salario escolar. Es más, un candidato dijo, eso es una de las grandes conquistas de mi partido. Y entonces no vamos. Aquí la pregunta es, bueno, y ese rendimiento que más o menos era el 0.3 del PIB, ¿de dónde va a venir entonces? ¿Qué le vamos a decir al fondo? Y por último me decía la renta global dual. Se llama renta global porque nuestro sistema impositivo es territorial. Solamente se graban los ingresos que se generan en Costa Rica, ¿verdad? No es una renta mundial, es una renta global. Pero el problema que estamos teniendo es que, a diferencia de otros países, y esto es una recomendación de la OCDE, hay personas que aparte de su salario reciben otros ingresos por alquileres, por dividendos, sobre todo de los perfiles de ingresos altos, y no están consolidando esos ingresos. Entonces aquí lo que se trata es consolidar esos ingresos, respetar el piso, aunque Hacienda tiró ahí un taquito, ¿verdad? Bajó ese piso exento de 800,000 a 600,000, ahora lo subió a 700. En promedio. En promedio, y está tratando de subir en la escala más alta la tasa al 27,5%. Ese impuesto se llama dual porque dejaría por fuera los intereses, porque los intereses ya la tasa impositiva subió del 8 al 15%. Y en Panamá no existe impuesto de intereses. Entonces, si sobre mis ahorros me van a quitar el 15% de intereses o quieren que yo los consolide para que yo pague el 27,5%, me voy para Panamá. Correcto. Y por esa razón se excluye la cédula de renta de intereses y el resto se consolida. A mí me parece que ese impuesto es correcto en el sentido de que es un impuesto progresivo, es un impuesto solidario y más o menos genera el 0.45 del PIB. Es un impuesto importante dentro de ese logro, dentro de ese objetivo de casi 5 puntos del PIB. Bien, ya para cerrar, don Gerardo, entonces podemos decir que hay muchos impuestos que no nos están generando mayor cosa, y es más la tramitología y todo lo que tenemos que hacer, y
podemos entonces o debemos esperar en mejorar una recaudación fiscal, pero también necesitamos fuentes frescas de impuestos. Entonces, digámosle que la ruta que está llevando el país podría decirse que va por buen camino, tratando de mejorar la recaudación y tratando de traer impuestos frescos. Y aquí me gustaría que usted cierre ya muy puntualmente para los compañeros que nos están viendo, para todos los colegas, ¿qué podemos esperar o qué debemos esperar como costarricenses, como ciudadanos costarricenses, de las elecciones 2022? De las propuestas económicas meramente, ¿verdad?, de los candidatos, ¿qué debemos esperar? Si necesitamos medidas duras para recortar el gasto, o si necesitamos medidas duras para mejorar recaudación, si necesitamos medidas duras para poner nuevos impuestos, aunque sean o no sean populares, ¿verdad?, como lo que pasó con el marchamo. Entonces sí, tal vez, don Gerardo, muy puntual para todos los colegas que nos están viendo. A mí me parece que como costarricenses y en esta elección que viene tenemos que ser inteligentes. Es el momento donde nosotros nos podemos manifestar y exigirle a los 20 resto candidatos propuestas. No solamente es ir a los debates y atacar al otro y que si es acoso, que si no es acoso, no. ¿Cuáles son sus propuestas específicas, en este caso en particular, sobre el desbalance fiscal? ¿Por qué? Porque el desbalance fiscal no solamente afecta al gobierno, sino que sube las tasas de interés, afecta el tipo de cambio, ya sea que lo aprecie o lo devalúe, y hay 500,000 familias que tienen préstamos en dólares sin generar dólares, aumenta el costo de los servicios públicos. O sea, si tuviéramos un Estado con finanzas más sanas, todos como colectividad nos vemos beneficiados. Entonces me parece a mí que hay que entrarle fuerte al tema del gasto. Yo acabo de publicar, si quieren ver el detalle en la página de Economía Hoy, haciendo propaganda, un estudio del BID y del Banco Mundial que demuestra que si manejáramos de manera más eficiente el gasto público, el ahorro que podríamos tener por pluses en exceso o con pensiones colectivas en exceso, por desviación en las transferencias que no llegan a los pobres y por corrupción en los contratos de construcción o de obra pública, Costa Rica podría ahorrarse 4.7% del PIB. O sea, ahí cumpliríamos los 5 puntos del PIB sin necesidad de acudir a más impuestos. Pero eso es un ideal, digamos que sea la mitad. Ese es el mensaje que el costarricense quiere escuchar. Y cuando uno lee que la Sala Constitucional acaba de manifestarse en contra de una serie de privilegios en la convención colectiva del Banco Popular, uno se pregunta, ¿por qué no hacen un barrido de una sola vez? Y agarran todas las entidades y dicen todos estos artículos son abusivos, generan privilegios en exceso en contra de la colectividad. Y sí, el tema de la evasión, yo creo que a nivel de manejo de la información, de la data, falta mucho por hacer en la tributación directa para poder llegarle exactamente a la gente que se está saliendo de las razones promedio de ese sector turístico, comercial, industrial. ¿Por qué? Porque están generando menos utilidades respecto al promedio de esa industria, y investigar y poder recaudar más por el tema del control de la evasión y de la elusión, y dejar de último, sí, algo de recursos frescos, pero pensando en impuestos de carácter progresivo y pensando en los deciles de ingresos más altos, porque sí es cierto que la riqueza en Costa Rica ha aumentado, o lo que es lo mismo, la desigualdad se ha visto ampliada, hay mucho desempleo y no podemos castigar más a las clases de perfiles de ingresos más bajos, poniendo en riesgo lo que nosotros los ticos valoramos más, el Estado social de derecho. No puede haber familia feliz, no puede haber empresa exitosa si el ambiente social y político es inestable. Y si no, veamos el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Nicaragua, y la oportunidad la tenemos el primer domingo de febrero. No importa el color político, hágase presente, pero analice las propuestas de gobierno, las propuestas de solución, vea los debates, no coma cuento en cuanto a decir voy a votar por el más bonito, por la más bonita, por la que mejor habla, voy a votar por el que va a permitir
fumar marihuana, voy a votar por el que está a favor de la eutanasia, el aborto. Claro, son temas importantes. Está en nuestras manos, ¿verdad, don Gerardo? Está en nuestras manos. No son los temas fundamentales que están en nuestras manos, cambiar de rumbo para lograr que nuestras nuevas generaciones no reciban, como lo tenemos en este momento, un país hipotecado. Bien. Don Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Sumamente enriquecedor el tema, ¿verdad? Todavía nos podríamos extender muchísimo más hablando del tema, porque estos son temas que usted va y saca y ahí va y sigue y sigue y sigue. Pero bueno, tenemos una agenda que seguir. Don Gerardo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Lo dejo para que se pueda despedir de los compañeros. Sí, muy agradecido con el Colegio de Contadores y con vos, Adrián, y con esta voz del contador, y aprovecho la oportunidad para felicitarlos por esta sala de grabación. Este tipo de inversiones es necesaria para poder llegarle a los más de 20,000 afiliados al colegio con mensajes, con información, porque está demostrado que en el mundo de hoy, de la cuarta revolución industrial, el poder no está en quien maneja más dinero, el poder está en quien maneja los datos, en quien maneja la información. Y si no, vean cuáles son las compañías que lideran el mundo: Facebook, Google, Amazon, Apple, que son compañías de tecnología digital. Así que muchas gracias y muchos éxitos. Don Gerardo, nuestro eslogan es un espacio de altura para nuestros profesionales. Por eso es que nosotros a todos nuestros colegiados queremos llevarles siempre lo mejor. Bueno, no se nos vaya, continuamos con más información muy útil y muy necesaria para todos ustedes. Ya casi regresamos. Hola, ¿sabía usted que nuestro colegio es uno de los organizadores en la Unión de Fiscalías de Colegios Profesionales y que gracias a ello le ha permitido profesionalizar su labor y ser referente para otras instituciones? Además, como resultado de su participación, es promotor del encuentro de fiscalías que se llevará a cabo el próximo 25 de noviembre de manera virtual y en la cual ustedes, nuestros colegiados, están cordialmente invitados. Para más información, puede escribir al correo fiscalía@contador.co.cr. Y es así como finalizamos un programa más de La Voz del Contador Privado. Acompáñenos en nuestra siguiente edición. Así es, don Kevin. Amigos, esperamos que el programa haya sido de mucho provecho para ustedes y que todos nuestros segmentos sean de mucha utilidad.